Cristo, queriendo hacer su obra. Amén. Y como decía nuestro hermano Diego, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Los que estuvimos constantemente en la serie anterior, Santiago nos habló muy prácticamente para nuestra vida, y ahora el libro de los Hechos no es la excepción. De hecho, le titulé a esta enseñanza el principio de la iglesia, y no un principio de que cómo se formó, bueno, y todas esas cosas, no, sino un principio de cómo la iglesia empieza ahora sí que a dar sus primeros pasos. El principio de la iglesia ahora ya sin Cristo físicamente, pero con una promesa cumpliéndose en la vida de todos aquellos que creyeron en Él, el Espíritu Santo. Amén. Pero es el principio donde la iglesia va a empezar a experimentar cosas nuevas, va a empezar a vivir cosas nuevas, y Lucas, el autor de este libro, nos empieza a relatar, a contar todos esos hechos, porque lo que es real. Él fue un testigo ocular de muchas cosas que sucedieron, de las cosas que sucedieron, y él ahora las empieza a contar en este libro, aquellas experiencias. Algunos le llaman, bueno, este libro se llama el Hechos de los Apóstoles, pero algunos han referido a llamar este libro Hechos de Jesús y del Espíritu Santo, porque sabemos que todo lo que ellos vivían conforme iba pasando su vida no era más que obra de Jesús y del Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y entonces, como les decía, ahora este libro ahora nos habla directamente también a nosotros de cómo tomar ese ejemplo, ese principio. Y yo lo miraba y lo relacionaba a esta visión. No sé si me estoy cortando o no, con eso quedando un poquito sordo todavía. Gloria a Dios, pero aquí tenemos equipo. A ver, ¿no tenemos un equipo por ahí para mi oído? Amén. Entonces, qué bueno, hermanos. No sé si ustedes han mirado en las otras series, la serie que hemos estado llevando los domingos, cómo ha impactado mi vida, cómo nos ha estado hablando constantemente de lo actual, de nuestro diario vivir. Amén. De las maravillas que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas, los milagros que hemos visto en Marcos, como Jesús obrando en multitudes, sanando enfermos, aún resucitando muertos, todas esas maravillas. Ahora Lucas, en el libro de los Hechos, empieza a redactar hechos de Jesús, pero también sobre la promesa del Espíritu Santo, y sobre también cómo los discípulos comenzaron a llevar aquella preciosa tarea de predicar el Evangelio. Y decía un hermano, y no es como que ellos se organizaron y dijeron, le vamos a hacer así, vamos a hacer tal evento, vamos a hacer una campaña o algo así, no, sino que ellos sabían el mandato que Jesús les había dicho. Ellos sabían la ordenanza que el Señor les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Y a veces como que tomamos muy en serio esa palabra, ¿verdad? A veces como que decimos, no, es que no hay que salir. Bueno, pues ¿hasta cuándo vas a dar libertad para ser lleno del Espíritu Santo y puedas salir a predicar la palabra de Dios y tú mismo hacer tu libro? Tú mismo hacer tu libro de tu vida, de los hechos, de la experiencia, de como iglesia tú vas caminando con Cristo, tú vas caminando con el Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a comenzar a escribir nuestro libro? Amén. Y por eso yo le titulaba a esta enseñanza el principio de la iglesia. Amén. Cuando Lucas empieza a redactar aquellas experiencias, aquellas cosas que sucedieron, y cómo la iglesia, cómo los primeros discípulos fueron de alguna manera caminando, avanzando en su peregrinar, aun cuando Jesús, Él murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Dice que por 40 días, ¿sí? Por 40 días se les estuvo apareciendo para enseñarles, para darles instrucciones, aún más de lo que tenían que hacer. Amén. Y antes de entrar
si podemos, si nos alcanza el tiempo, vamos a estar viendo solamente 5 versículos del primer capítulo. Pero antes de eso quiero darte a grandes rasgos lo que nos habla un poco sobre el libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Ustedes sabían que el mismo Lucas que habla en los evangelios es el mismo que escribió el libro de los Hechos. Amén. Él es el autor, él es el mismo que lo escribió. En el año 63 y 70 después de Cristo es que se dice que fue escrito este libro. Amén. Lo que es el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos abarca una parte importante del Nuevo Testamento, ya que Lucas escribe el libro de Lucas y escribe también el libro de los Hechos. Amén. Entonces, Lucas, el doctor, el médico, él es el autor de este libro. El énfasis de este libro son las buenas nuevas de salvación de Dios mediante Jesús. Son para los judíos y para los gentiles por igual, cumpliendo así las expectativas del Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Como vemos también en el libro de los Hechos, vamos a conocer a Pablo, cómo por medio de Pablo fue que se empezó a predicar hacia los gentiles. Amén. Y que gracias a esa misericordia que Dios tuvo con Pablo, porque no es más que pura misericordia la que tuvo Pablo tuvo Jesús con Pablo, que de no ser nada y de ser un perseguidor de la iglesia, el Señor lo llama. ¿Para qué? Para vivir hechos, para cumplir sus propósitos, para predicar su palabra. Y es por eso que también en este libro entra Pablo. Amén. Ese es el énfasis de este libro. La iglesia tiene el buen sentido de tomar parte con Dios respecto a su salvación y a la inclusión de los gentiles. La salvación para todos es cosa de Dios y nada puede impedirla. Amén. Nadie puede impedir que Dios nos salve. Solamente debemos de entregar nuestro corazón. Amén. Solamente debemos de reconocer que Él es el único que puede salvar, que Él es el único que puede perdonar pecados y entregar nuestra vida completamente a Él. Nada la puede impedir. Las buenas nuevas son aceptadas con gozo por algunos y rechazadas con ira por otros. Eso pasaba en este tiempo. Ese es uno de los relatos que Lucas nos va a hablar en el libro de los Hechos. Cómo de una predicación se convierte mucha gente. Aceptan a Cristo, aceptan el evangelio de Jesús. Pero por otra parte, hay muchos que con odio lo rechazan, a tal grado de que comienza una persecución con los discípulos. Amén. Y por eso te decía, es tan actual esto que ahora nos habla el libro de los Hechos a la iglesia del día de hoy, porque quizás no estamos viviendo la persecución que vivieron estos hombres en este tiempo, pero de alguna manera la iglesia está viviendo persecución. Amén. Pero debemos de también estar preparados, porque no sabemos dónde se vaya a comenzar a escribir nuestro libro de nuestros hechos, en las experiencias como iglesia en Cristo Jesús. Amén. Si te dijeran a ti, ¿cómo ha sido tu vida en Cristo? ¿Qué experiencias que no solamente te han impactado a ti, sino que impacten a otros y que los motiven a seguir a Jesús? ¿Qué pudieras escribir? ¿Qué pudieras escribir? No, fíjate que una vez estaba predicando en tal parte y me comenzaron a apedrear. Fíjate que una vez yo y unos compañeros fuimos a predicar a tal parte y nos reconocieron que éramos cristianos y nos apresaron, nos castigaron y nos golpearon. O una experiencia no sé, fuimos a un hogar a orar por una persona que estaba casi muerta y el Señor la resucitó. Esas son las experiencias que quizás sin ningún plan, sin ningún programa, son experiencias que uno como iglesia comienza a vivir, porque ahora el Espíritu Santo
la promesa del Espíritu Santo se ha cumplido en nuestras vidas y ahora el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos guía, nos enseña, nos respalda, nos ayuda, está con nosotros para poder vivir esas experiencias. Pero nosotros, como los discípulos, le creyeron a Jesús y se dispusieron a hacerlo. Se dispusieron a hacerlo. Quizás al principio, cuando miraron que crucificaron a Jesús y que lo sepultaron, quizás algunos de ellos dijeron, pues hasta aquí se acabó. Pero Jesús viene todavía en su espíritu unos días más y comienza a darles instrucciones más. Como que diciéndole, hijos, estos son sus primeros pasos, solos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de caminar con su niño y luego de repente como que lo soltabas un pasito? ¿Cierto o no? Amén. Como que Jesús dijo, bueno, todavía voy a estar más presente, que ellos puedan sentir de tal manera mi presencia que estoy aquí, para que vean que todavía estoy con ellos. No los voy a dejar totalmente solos. Aunque yo ya les he dado la promesa de que les mandaría al Consolador, pero para que ellos vean que sigo estando con ellos y que los voy a respaldar. Y eso es lo que la iglesia debe de creer, debe de vivir, hermanos. Atrevernos a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, como se llama esta serie. Esta serie se llama así, hasta el fin del mundo. Entonces, no vamos a vivir una experiencia nada más, vamos a vivir miles y miles de experiencias y nosotros nos disponemos a vivir una vida en Cristo y una vida con Cristo y con su Espíritu Santo. Vamos a vivir muchas experiencias. Vamos a comenzar a escribir nuestro libro de nuestros hechos. Y que algún día nuestros hijos, nuestros nietos puedan decir, mi abuelito, mi papá padeció esto, sufrió esto. Pero a veces lo que vemos muchas veces, no. Yo quiero que mis nietos digan, oh, mi abuelito fue, no sé, un gran empresario que nos dejó una gran herencia. Y está bien, ¿por qué no? Pero decía nuestro hermano Diego el domingo, nos olvidamos, por lo importante dejamos lo urgente. Y es una urgencia, hermanos, predicar el Evangelio. Es una urgencia, hermanos, ir, si es posible, hasta el fin del mundo a llevar las buenas nuevas de salvación. No hay nada mejor que tú le puedas ofrecer ni a tu familia, ni a la gente allá afuera, que predicarles la palabra, donde esta palabra con Cristo Jesús les va a traer una vida y una vida eterna. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Sí, yo no te digo, bueno, entonces pura predicación, pura palabra y nada de ayuda. No, si puedes ayudar a alguien, hazlo. Si le puedes dar a alguien algo, dale. Pero esto es lo más importante, porque al final de cuentas, esto es lo que trascenderá la eternidad. Entonces, el libro de los Hechos, hermanos, nos abre un panorama como para decir, yo quiero vivir esa vida. Pero ¿sabes qué? Es bonito ver todo este libro y leerlo, muy práctico. Wow, lo que hizo Pablo, wow, lo que hacían los discípulos, wow, los perseguían, los apresaban y aún ellos así no se negaban y decían, nosotros vamos a seguir predicando, wow. Pero se escribirá, alguna de esas cosas, algún día se escribirá en nuestro libro. Gloria a Dios, aleluya. ¿No te has preguntado eso? Y no por el ego de hacer un libro y decir, miren yo lo que hice y todo eso, no. Un libro espiritual, donde tú puedes decir estas experiencias que yo he vivido con Cristo para cumplir su ministerio, es lo que me ha dado la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Que aunque muchos quizás, como los que en ese tiempo, quizás despreciaban la palabra de Dios, quizás despreciaban el Evangelio, no solamente los despreciaban, sino los aborrecían. Que digas tú, esas experiencias son las que me dan la fuerza para seguir adelante. Y que no me importa lo que pase y lo que suceda, pero yo quiero llegar hasta lo último de la tierra y predicar el Evangelio. Ahora, estos hombres se dispusieron, estos hombres creyeron a la promesa de Jesús, de que vendría el Espíritu Santo. Entonces,
Dios nos da esa herramienta poderosa que necesitamos para poder nosotros llevar a cabo su propósito. Porque Él sabe, y nosotros también deberíamos de saber y reconocer que sin Él no somos nada. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacer. Por eso les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Amén. Para ser testigos de Jesús, para vivir una vida conforme a los propósitos de Cristo, necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Por nuestras propias fuerzas, como decía Santiago, quizás de nuestra boca van a salir palabras de maldición. Pero si tenemos el Espíritu Santo, siempre va a haber un freno que nos detenga a caer al mal. Era lo que decía Santiago. Me quedó muy impresionada la carta de Santiago en mi vida. Nunca la había entendido así, nunca la había mirado de esa manera. De hecho, yo ni sabía que Santiago era hermano de Jesús. Con decirte con eso te digo todo. Entonces, el libro de los Hechos, hermanos, nos cuenta, es tan precioso, y quiero, con esto que con todo esto que inicié, es para que yo quiero que tú le tomes interés a este libro. Y que no solamente lo leas y te impresiones, wow, qué bonito dice, sino que tú digas: yo quiero vivir mis experiencias. Yo quiero vivir mis experiencias con Cristo como iglesia. Yo quiero vivir mis experiencias con Cristo como hijo de Él. Yo quiero vivir los propósitos de Dios. Amén. El libro de los Hechos es algo real. Por eso es libro de los hechos. De algo que sucedió, algo que es. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos de aquí son iglesia de Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí quieren experiencias con Dios? Amén, amén. A veces solamente como hechos queremos sentir aquí lo bonito, y se siente bonito cuando uno derrama su corazón y comienza a llorar y dice: qué bonita experiencia tuve con Dios. Qué bonita experiencia, sentí que el Señor me abrazó, que el Señor me dijo: aquí estoy contigo, que sentí una experiencia que no me quería ir del altar. Gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor te dice: allá también hay experiencias. Sí, amén. Allá también hay experiencias más bonitas, quizás no igual de dulces, quizás no igual de tiernas, quizás allá sí te va de alguna manera a molestar, quizás de alguna manera te van a herir. Pero no te preocupes, mi promesa se ha cumplido. El Espíritu Santo, hermanos, hoy se derrama en los corazones de aquellos que quieran servir y seguir al Señor Jesucristo, abrir su corazón y decirle: Señor, yo quiero vivir una experiencia contigo. Él es real. Él es real. Amén. Amén, amén. La promesa de Jesús se cumplió de derramar su Espíritu Santo sobre todos aquellos. Y ahora sí vamos a ir a Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante. La serie pasada me tocó también iniciarla y me tocó terminarla, gloria a Dios. Yo no sé si toda esta palabra sea solamente para mí, pero no creo, hermanos. Toda esta palabra es para la iglesia. Amén. Toda esta palabra es para la iglesia. Y pudiera pasarme, hermanos, horas y horas diciéndoles el propósito de esta carta, pero mejor te voy a invitar a que lo leas. Que no solamente te vayas de aquí y llegues a tu casa o salgas de aquí, de este lugar, y digas: se habló del libro de... Que no recuerden ni de qué libro estuvimos hablando. Sino te quise ampliar un poquito de lo que el libro de los Hechos eso nos habla, para que quizás haya esa inquietud de seguirlo leyendo en casa, o quizás cuando tengas tu tiempo libre en tu trabajo, y ahora es muy fácil, puedes abrir una aplicación de la Biblia en tu teléfono y poder leer esos versículos, poder leer esa palabra y decir: wow, estos hombres eran igual que nosotros, padecían, sufrían también, les dolía, también se enfermaban, pero sin embargo no perdieron el propósito de parte de Dios. Y vamos a ver lo que les dice en esta carta, en Hechos capítulo 1,
verso 1 en adelante. ¿Cómo se llama la serie? ¿Por este lado? No, ese es el libro que vamos a estar estudiando, pero ¿cómo se llama la serie? Hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Amén. Con el propósito de predicar, de llevar su propósito del Señor hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 1, versículo 1 dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer los 5 versículos, después vamos viendo verso a verso, ¿ok? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué inicia con el primer versículo diciendo Lucas, en el primer tratado? ¿A qué se refiere con eso, con el primer tratado? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. En el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Amén. Por ahí donde le llama, ese es el primer tratado. Entonces la segunda carta sería, el segundo libro sería este, pero el primer tratado es el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Entonces le dice a Teófilo, me gusta el significado de Teófilo. ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? Bueno, se me perdió aquí, pero algo así se refiere, dice que el hombre que, amante de Dios. ¿Alguien de aquí se llama Teófilo? ¿Verdad que como que vamos, qué feo nombre? Pero el significado es ese, amante de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que te digan por la calle, oye, amante de Dios. ¡Wow! Pero que te digan Teófilo. Ay, como que, ¿qué pasó? ¿Verdad? Otra de las cosas que les quiero decir antes de entrar bien al tema, en este libro también vamos a ver, ahí fue cuando a los discípulos se les comenzó a decir cristianos. Y ahora allá afuera te dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Y tú dices, sí, claro. ¿Por qué lo dices? No, es que te veo que te comportas diferente, que actúas diferente, que hablas diferente, que haces cosas diferentes. Y dices, sí, yo soy cristiano. Pero ¿sabes? En ese tiempo les empezaron a decir cristianos, pero en manera de burla, en manera de acecharlos, de amenazarlos, de perseguirlos, de torturarlos. Entonces no era muy agradable que les dijeran que sí eran cristianos. Y fue cuando les empezaron a decir cristianos. ¿Por qué creen? Porque traían un título de iglesia apostólica, porque vivían conforme a Cristo, porque vivían conforme a las enseñanzas, conforme al discipulado que Jesús les había dado. Es por eso que la gente no necesitó que les dijeran, hey, miren, aquellos se dicen llamar cristianos. No, la gente les comenzó a llamar cristianos. Y qué bonito, hermano, que aunque a veces las cosas no son muy atractivas allá afuera, o quizás son muy atractivas, pero no hacemos caso a ellas, y que por eso nos digan, hey, ¿tú eres cristiano? Dice un predicador que la mejor manera de evangelizar
de estos hombres en este tiempo no eran sus programas de semanas que hacían. Es bueno hacer programas y programar, no estoy diciendo que no. Dice que no era eso. La mejor herramienta para evangelizar, ¿saben qué era? Su testimonio, su vida. Esa era la mejor manera de evangelizar de la primera iglesia. Su testimonio. Cómo se comportaba, cómo actuaba, cómo vivía, lo que hacía. ¿Por qué creen que les comenzaron a llamar cristianos? Porque vivían como Cristo. Amén. ¿Y les resultaba? ¿Ustedes qué creen? En la primera predicación, ¿cuánto se ganó Pedro? Por ahí no recuerdo bien el número. ¿3,000? ¿3,000? En la primera predicación. Ahora necesitamos 3,000 predicaciones y a veces como que ninguno va. Apenas uno o dos. Amén. Pero esa era su mayor herramienta para evangelizar. Pero nos quedamos en el versículo 1. Solamente quisiera abrir un paréntesis de que en ese tiempo fue cuando les comenzaron a llamar cristianos, pero no era tan agradable para ellos porque los acechaban, los perseguían, los torturaban. Entonces ya vimos Teófilo, amante de Dios. Yo creo que ya después de que supieron el significado, a alguien que vaya a nacer su hijo la va a pensar mucho. ¿Le pondré Teófilo? ¿Le pondrías Teófilo a uno de tus hijos? Que dices, no, le van a hacer bullying en la iglesia, en la escuela. Pero qué bonito el significado, ¿verdad? Amante de Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿cuál es el propósito de su primer tratado y de ahora este tratado, este libro de los Hechos de Lucas? Hablar de lo que sucedió, de lo que Jesús hizo, de los hechos de Jesús, de los hechos del Espíritu Santo, pero también de los hechos de la primera iglesia. Versículo 2. Hasta el día, dice, que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el primer tratado, Lucas habló de las cosas solamente que Jesús había hecho y había enseñado. Y cuando Jesús asciende al cielo, dice, hasta ahí corté mi primer tratado, hasta ahí lo terminé. Pero ahora comienzo este libro para hablar y contar todavía aún más de aquellas cosas que Jesús habló y enseñó. Y ahora lo que la iglesia comienza a hacer. Y ahora lo que la iglesia debe de hacer. Ahora de lo que la iglesia hacía en ese tiempo. ¿Ok? Hasta el día en que fue recibido después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de que Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos y estuvo con ellos 40 días, dándoles mandamientos, dándoles instrucciones, diciéndoles lo que tenía que hacer. Uno de los mandamientos lo vemos allí en Lucas 24, 47, 48, si quien no lo busque, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso fue una de las cositas que les encomendó a sus discípulos. Les encomiendo estas cosas. Estas cosas. ¿Era una opción? Les dijo, pues si quieren hacerlo. Si quieren, si pueden. Por ahí usamos un dicho a veces en la casa, si quieres y si puedes. ¿Verdad? El Señor les dijo así. Era un mandamiento que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Se fijan cómo se cumple la palabra de Dios? ¿Cuál fue la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos? No salgan de Jerusalén. Y vemos aquí en Lucas donde le dice, comenzando por Jerusalén.
Versículo 3 de Hechos, capítulo 1. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Dice que con prueba les hablaba, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Hablando del reino de Dios, mira, allá en el cielo hay calles de oro, mar de cristal. Esas eran las cosas que Jesús las instrucciones que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Ese era el reino al cual se refería aquí en este pasaje que les estaba diciendo a los discípulos. No, era predicar su evangelio, era predicar la palabra de Dios, era darles a conocer a un Cristo resucitado. Ese era el reino de Dios, del cual habla aquí Lucas. Dice aquí, también después de haber padecido, se presentó vivo. O sea, después de haber muerto, después de haber padecido, de haber sido crucificado, resucitó, dice, y se presentó vivo con muchas pruebas y esa palabra es muy difícil, indubitables. El significado de indubitables significa sin duda alguna, infalible. Cuando se habla de pruebas indubitables, se denomina que es correcto y que no hay nada de prueba que pruebe lo contrario. Dice una pregunta aquí, ¿alguna vez has dudado de la fe o de la existencia de Dios? O sea, ¿qué quiere decir? Que las pruebas que el Señor les mostraba a sus discípulos, hablándoles del reino de Dios, no había cosa que pudieran estar en contra de ellas. Eran cosas reales, eran cosas ciertas, eran cosas verdaderas. Amén. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Una promesa que Jesús les dio. ¿Qué hicieron sus discípulos? Dijeron, no, se me hace que Jesús pues ya se fue al cielo, nosotros quedamos solos, ya han pasado varios días, nos regresamos en casa. Quizás en estos tiempos, hermanos, muchos dijeron, no, pues esta pandemia, se acabó la iglesia, se cerró la iglesia, no más servicios, no más evangelismo, no más nada. Pero no, hermanos. Así como el Señor estaba preparando a su iglesia, a los discípulos, esperándoles, el Señor nos prepara cada día, diciendo, espera, deja que yo te dé las instrucciones de lo que debes de hacer. Pero debemos de tener tal relación con Dios, de creer en sus promesas, de creer en su palabra, las promesas de Dios, su palabra de Dios, el reino de Dios es real y verdadero y lo debemos de creer de tal manera. Estos discípulos creyeron a la promesa que ya Jesús mucho tiempo atrás les había dado. Dice, a esta promesa que oíste de mí, esperen en Jerusalén. Y después les recita este pasaje, versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí me surgió una pregunta a mí, y quizás como el hermano Mario, ¿qué impide? Así como le dijo Felipe al etíope, ¿qué impide aquí el agua? Y yo digo, ¿qué impide ahora que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia? ¿Qué impide para que seamos bautizados, revestidos, llenos del poder del Espíritu Santo? Si tu propósito es llevar a cabo los propósitos de Dios, los propósitos de su palabra, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero quizás estamos esperando eso.
¿Qué impide para hacer bien? ¿Qué impide para hacer la obra de Dios? ¿Qué impide? ¿Quién te detiene? ¿Quién te lo niega? ¿O acaso no, las promesas de Dios no son indubitables? ¿Que son ciertas? ¿Que son certeras? ¿Que son verdad? O como decía la pregunta aquí, ¿alguna vez has dudado de la fe o de la existencia de Dios? ¿Alguna vez has dudado de lo que Dios puede hacer con tu vida? ¿Alguna vez has dudado de la palabra de Dios? Que así como estos hombres escribieron todos estos hechos, de ellos también. ¿Acaso crees que no se pueda comenzar a escribir, o puedas tú comenzar a escribir tu libro de tus hechos, de tus experiencias con Dios? ¿Qué estamos esperando? Quizás este es el comienzo, hermanos. Amén. Ponte de pie. Dijimos 5 versículos. Ya me estaba emocionando este libro. Pero quizás este es el principio. Quizás una vez más este libro nos vuelve a recalcar que el Espíritu de Dios es real. Que el Espíritu Santo es real. Y si tú estabas esperando eso, tú lo puedes pedir y dile: Señor, cumple tu promesa en mí. Señor, cumple tu promesa de derramar tu Espíritu Santo en mí. Quizás a lo mejor no ha habido esa disposición, Señor. Quizás he tenido temor, pero si tú pones de tu Espíritu Santo en mi vida, habrá valor para soportar cualquier cosa que venga con tal de llevar a cabo tus propósitos, Señor. Créanme que la vida de los discípulos, en vez de ir de éxito en éxito, quizás en sus cosas seculares, iba de prueba en prueba, de prueba en prueba, de lucha en lucha, de persecución en persecución. Pero déjame decirte que todo eso Dios lo usaba para bien. Cuando comienza la persecución de estos hombres, el evangelio, el propósito de Dios, la promesa de Dios se empieza a esparcir, empieza a correr a otros lugares por la persecución que había en ese lugar, y ellos empiezan a predicar la palabra. Pensando los romanos que les estaban haciendo un mal, lo único que estaban haciendo era que los estaban impulsando a cumplir la palabra de Dios. Y a veces nosotros pensamos o piensa la gente que nos está haciendo un mal, pero nuestro pensamiento debe ser que es para impulsar más el reino de Dios, para llevar más lejos el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y cuando vivamos esas experiencias con el Espíritu Santo, no nos vamos a querer ir de ahí. Vamos a querer más y más y más de la presencia de Dios. ¿Por qué no oramos, hermanos? Y quizás si este es el principio, comienza a orar. Dile: Señor, tu promesa fue bautizarnos con tu Espíritu Santo. Yo quiero entender este libro, pero yo quiero entender toda tu palabra, pero yo quiero entender tus propósitos. Necesito ser lleno de tu presencia. Necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos años tienes o cuántos años ha pasado en mi vida que he querido hacer cosas? Señor, este año te voy a servir con todo, Señor. Este año mínimo unos 10 lo voy a ganar para ti. Que te conozcan, que te amen, que te sirvan, que sean discípulos. Se llega a diciembre y lo digo, lo estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Y para vergüenza mía, quizás este año no me gané el mismo. El año pasado no me gané el mismo. ¿Qué necesito, Señor? Necesito que me llenes con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios es real? Amén, amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo quizás se quedó ahí, no en Jerusalén? Que la promesa solamente era para los que estaban ahí.
No, hermanos. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice. Sobre todo aquel que abra su corazón y le diga, Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, creemos en tu palabra. Creemos en tus promesas. Creemos en ti, Señor. Creemos en que tú eres real, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios. Creemos, Señor Jesús, que tus propósitos son grandes, que tu reino, Señor, es grande, que tu reino es maravilloso, que tu reino es poderoso, porque al hablarle a la gente de ti, al hablarle a la gente de tu palabra, al predicarles el evangelio, al predicarles el reino de Dios y su justicia, ellos van a recibir salvación, ellos van a recibir vida nueva en ti, Señor. Tu evangelio es poderoso, es maravilloso, que así como nos ha transformado a nosotros, va a transformar la vida de aquellos que quizás no han venido a tus pies, y que va a transformar la vida de nuestras familias, de aquellos que quizás no nos hemos atrevido a hablarles por alguna cosa, por alguna excusa. Hoy te pedimos, Señor, que ya no queremos estar más ahí, ya, y queremos salir, Señor Jesús. Queremos comenzar a escribir nuestro libro de nuestros hechos, nuestras experiencias contigo. No como una presunción, no para gritarlo del púlpito lo que hemos hecho, lo que hice, sino para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Ayúdanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Hay alguien aquí que está clamando, está pidiendo que lo llenes, Señor Jesús. Quizá los afanes de la vida, los afanes del mundo nos han impedido, nos han atraído, que nos han impedido, Señor, buscar tu presencia. Quizás ya no busco tanto tu presencia en oración. Quizás he dejado de ayunar. Quizás he dejado de leer tu palabra, Señor. Quizás he dejado de buscar tu presencia, oh Dios. Pero hoy te pido, Señor, que tengas misericordia, que me enamores una vez más, que mi anhelo sea buscar tu presencia, anhelar tu Espíritu Santo, que cuando yo hable tu palabra, Señor, aquella persona se quebrante, que cuando yo le predique la palabra a una persona que quizás al principio lo mire mal y quizás me aborrezca, pero que tu palabra quede en su corazón, que haya ese poder en mi vida, Dios, el poder de tu Espíritu Santo para llevar a cabo tus propósitos, Señor, en mi vida. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, aquel que está aquí, que se está atreviendo, Señor, a pedirte que lo llenes, que lo bautices con tu Espíritu Santo, Señor. Escucha su oración, escucha nuestro clamor, Señor. Te necesitamos, oh Dios, para cumplir esa grande misión hasta lo último de la tierra. Gracias, Dios, muchas gracias. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, que así como en este lugar tu presencia vaya con nosotros a nuestros hogares, que podamos demostrar que tu Espíritu Santo va con nosotros, que podamos confiar que tu Espíritu Santo está ahí, que donde quiera que vayamos, Señor, a pesar de las pruebas y las dificultades que vengan en nuestra vida, estemos confiados que tú nos guardas y nos ayudas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y donde quiera que nos relacionemos, Señor, tu presencia vaya con nosotros. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dices que Dios les bendiga, hermanos. A toda nuestra mano decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Y no se pierdan la siguiente vez, que está muy interesante esta serie. Amén. Que nos va a ayudar a impulsarnos a seguir adelante. Y eso es que Dios los bendiga.